¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es sobre la quedada Junemaker 2019. ¿Queréis saber quién estuvo? ¿A quién conocí? ¿Qué máquinas usé? ¿Qué hicimos? Pues quédate y dentro vídeo. Bueno amigos, y antes de comenzar el vídeo os explico un poquito sobre qué va. En esta ocasión este vídeo está patrocinado por la tornillería SPAC y las herramientas Hikoki. Vamos a montarle el falso techo al taller del canal El Cubil de la Herramienta de Javi. Hemos quedado varios canales amigos a nivel nacional y vamos a realizar este trabajo. Además, Hikoki nos ha servido varias herramientas espectaculares de batería tanto a 12 como a 18 voltios. La vamos a poner a prueba y creo que os va a gustar bastante el vídeo. Quedaros y disfrutadlo. Una vez que llegué a casa de Javi, ya teníamos preparado todo el stand de Hikoki y la tornillería SPAC. Y gracias a su colaboración se pudo realizar este evento. Y el trabajo que íbamos a realizar en el taller de Javi era ponerle el falso techo. Una vez despejado el taller, colocamos el andamio y nos pusimos a quitar la antigua instalación eléctrica. Y entre bromas y risas nos fuimos conociendo y la verdad que os tengo que decir que es un grupo de personas bastante guay, de las cuales me llevo una grata sensación y mucho aprendido. Y sin más, tanto Miguel como Alex se pusieron encima del andamio a empezar el trabajo. Todo ello gracias y supervisado por Ginés. Luego ya Javi, a partir de aquí, adelante, y ya exactamente por encima, tú por encima, la mesa de aquí para acá y viene 50. Y ya te van a instalar, pero de todas maneras, siempre cuando tengas 2 o 3 atrás, mismo trabajo. Sin más, nos pusimos a colocar los perfiles Omega según las indicaciones de Ginés a la distancia adecuada. Y gracias a la herramienta Hikoki, Jorge del canal Soy un Mapache nos iba preparando todos los perfiles. A la vez que íbamos realizando este trabajo, en otra parte de la casa se realizaba otro más importante. Era la comida. El único que bebe cerveza en su canal soy yo. Y no te chapa, y no te pones... Fermín, con la compañía de Ramón, nos iban a hacer una paella valenciana fantástica. Y los demás seguían a lo suyo y yo haciendo el tonto. Una vez que ya teníamos varios perfiles puestos, el siguiente paso era ir colocando la fibra. La misión de esta es aislarnos del calor. Y mientras Paco de la Maneta y Javi nos iban trayendo los primeros paneles. Y poco a poco este proyecto iba tomando forma. Tener en cuenta que antes de colocar todos los paneles tenéis que dejar los puntos de luz registrados. Comentaros también que las herramientas Hikoki a batería tanto de 12 como de 18 voltios me parecieron increíbles porque le dimos una caña enorme y en ningún momento ni se vinieron abajo ni se gastaron las baterías de 4 amperios. Y como éramos muchos, poco a poco nos íbamos relevando e íbamos colocando todas las piezas. Con lo cual, a mí se me hizo muy ameno porque entre bromas, risas, chistes y anécdotas lo íbamos pasando genial. Y llegó la hora de comer y esta fantástica paella nos la comimos enterita. Descansamos un poco a la sombra y llegó el momento de probar
las herramientas Hikoki. Todo una maravilla. Va, 12. Pero que. ¿Sí o qué? ¡Yeah! 12 voltios. Y como veis, le hacíamos cualquier cosa que se nos ocurría. No me voy a decir nada, ¿vale? Entra para adentro seguro. Pero vamos, pero más. Hasta el coche. Y aquí estoy yo con este taladro probándolo y me pareció increíble la fuerza que tiene. Le metí una corona en diagonal a la viga de madera y fijaros cómo se la comió. Y aquí tenéis a Fermín dándole caña a la moladora de batería. No se corta un pelo. Y aquí tenéis a Miguel, que le dio también un montón de caña. Y en esta toma veis a Jorge de Soy un Mapache cortando hasta el aire. Aquí en esta otra imagen tenemos al gran Goodbye Alex también con la sierra dándole caña. Y poco a poco el resto de compañeros fueron probando todas las herramientas. Fermín, Pedro de Virco Design, Javier del Cubir, Ginés, en fin, todas las fuimos probando y le hicimos lo que nos dio la gana. Y las herramientas, como si nada, lo aguantaron todo perfectamente. Bueno amigos, y antes de terminar el vídeo os voy a colocar algunas tomas de lo que hay detrás de una grabación de un youtuber. Me parecen que son bastante divertidas, además aprendemos mucho de los grandes youtubers como Ramón. Y aquí os dejo un poquito para que lo paséis bien y os divirtáis. Pladur. De Pladur. Mierda, es que se me queda el puto Pladur, que no lo digo, tío. Sí, hombre. Chacho, sigue por donde te hayas quedado y no lo repitas otra vez. ¿Qué te pasa? Para eso está. Céntrate en frases más pequeñas y el que se mueva. Pero tú grábalo seguido, ¿vale? No sé. No, tranquilo. Tú di una frase y párate. Y Es que me quedo trabado en. No. ¿Cómo se llama? Pladur. Pladur. Me quedo trabado en el puto Sí, Pladur sí. de los cojones. Hazme el caso. Vamos a hacer una cosa nueva. Tú hablas. Y haz frases cortas, es decir, textos cortos. Y te paras. Cuando te paras, te paras. Y él cuando se pare, mueve la cámara. Y sigue a continuación. Memoriza y vuelve. Y luego solo edita. Otra cosa, déjate entre que das la palmada y este empieza a grabar, déjate unos 10-15 segundos, que es el sonido de fondo que luego tienes que quitar con el Audacity. ¿Vale? ¿Sabes lo que es el Audacity? Es yo no un uso efecto de eso. sonido para quitar el ruido. Luego te lo explico. Así que deja 15 segundos antes para quitar ruido de fondo, ¿vale? Así que ahora cógete y haz textos cortos, termínalo y él se mueve. ¿Vale? Bueno, y antes de despedirme, aquí os subo la foto de todos los que estuvimos ese día, aunque yo eché en falta también a un par de compañeros que son Papá Manitas y José Manuel del canal Bricoleando. Vale, está grabando.
Bueno, y como siempre os iba a decir la despedida típica mía, de todos los viernes y tal. Pero no, esta vez le pedí permiso a Goodbye Alex y para mí y para mi hijo Hugo es un honor que él despida uno de mis vídeos. Aquí va su despedida. Bueno, pues muchas gracias por haberos visto el vídeo y recordaros, tenéis todos los canales de los makers que habéis ido viendo a lo largo del vídeo en la descripción. Por favor, pasaos por sus canales, ya la que ha sido una experiencia magnífica conocer a tanta gente por primera vez, al haber estado en contacto con ellos casi 2 años y verles por primera vez. La verdad, una experiencia magnífica y espero poder repetir este evento. Y recordaros, darles las gracias a los chicos de Hikoki Tools y a los chicos de Spax International. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!